Hola amigos, ¿qué tal el año? Este es mi primer vídeo del año, sin contar con el directo del otro día, en el que celebraba que ya tengo 100.000 suscriptores, 100.000 hijos de Santorbe, que están por aquí dando vueltas, mientras entre pajichuela y pajichuela se ponen aquí a ver lo que cuento. Bueno, ¿y qué voy a contar hoy? Voy a hacer un vídeo especial para esa gente que tanto me pide que haga vídeos sobre libros. Y voy a hacer un vídeo contando los libros que me he leído en 2023. He leído bastantes libros. He leído 40 libros. Y bueno, no está mal, tampoco está mal, está bien, pero está bien, está ahí, ¿no? 40 libros muy interesantes. Y como no quiero que esto dure 40 minutos y que hable un minuto en cada libro, voy a hablar solo de algunos libros que me han llamado la atención, porque sí, cuando uno lee libros también se encuentra con libros coñazo o libros que no interesan mucho o libros que los quieres ya terminar echando hostias porque te aburren o porque no son lo que tú creías, ¿no? Bueno, empecemos diciendo cómo leo los libros. Yo los libros los leo principalmente en mi iPhone, que está Ramona aquí. Pues Ramona, yo abro el iPhone y tengo aquí una aplicación que se llama Libros y así los leo, con este tipo de letra. Y además la particularidad, que es lo que he hecho ahora, es como lo leo, es como si fuera una página web. Lo voy echando para arriba, todo el rato así. Voy pasando y así es como leo las páginas. Es decir, no las leo así hacia el lado, va pasando la página, no. Estoy haciendo ahora esto, que es el leerlo así, y me está gustando porque es como leer una página web y no te das cuenta y bueno, pues es genial. Yo ahora mismo he estado de viaje y he estado leyendo en el avión, en el aeropuerto, en el hotel, y bueno, pues tengo aquí un montón de libros que voy pasando aquí a saco y digo, pues ahora voy a leer ahora voy a leer el otro. Tengo listas también de libros que estoy leyendo, libros que quiero leer. Pues voy a leer sobre historia, o voy a leer sobre, ya que sé, un montón de cosas. Bueno, pues principalmente leo aquí. Y luego también leo en papel, pero ya cuando estoy aquí en Madrid, en mi casa, me suelo leer antes de dormir. Me he pillado una luz por Amazon que está detrás de mi cabeza, que es así como larga y te ilumina de puta madre. Y suelo leer en el iPad también. Tengo dos iPads, el grande y el pequeño. El grande me lo coloco así en el pecho y voy viendo, ¿no? Y el pequeño pues me lo pongo así y voy leyendo. Y no falla que siempre los perritos se me ponen alrededor. Se me ponen ahí a hacerme compañía. Y siempre, antes de dormir, leo. Media hora, una hora, siempre. También suelo leer después de comer, que muchas veces me vence el sueño y me quedo dormido, pero esas siestas son maravillosas, súper reconfortantes, os lo recomiendo. Leer después de comer, oh, qué maravilla. Y luego a veces a media mañana o a media tarde también a veces suelo leer, de vez en cuando. Pero hay que coger el hábito de leer, como sea, porque el leer es súper importante. De verdad, es algo que lo recomiendo mucho. O sea, yo me di cuenta que había que leer en la cárcel, creo que ya lo he contado. Allí cuando me puse a leer tantísimo, me leí en 6 meses que estuve 230 libros. Y apuntaba los títulos de todos. Lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo. Y ahí es cuando me di cuenta de la importancia de leer, porque al leer te das cuenta de cosas que antes no sabías. Y eso te hace reflexionar, pensar, darte cuenta de cosas, ¿no? Entonces voy a coger la lista, que la tengo aquí, y voy a ver libros así que he leído, ¿no? Por ejemplo, este año me ha dado por leer libros de Antonio Escotado. Antonio Escotado fue un filósofo que murió hace 2 años y que bueno, cuenta cosas muy interesantes. Habla de las drogas, habla del sexo. Es un libertino, como él se denomina, ¿no? Un filósofo que se vio inoculado por el virus de la sabiduría y quiso aprender lo máximo, quiso aprender sin parar, ¿no? Que es un poco lo que me pasa a mí. Yo me tiro aquí horas investigando cosas, leyendo, mirando,
todo súper interesante. Bueno, pues leí un libro que se llama Los penúltimos días de Escotado, de Ricardo Fernández Colmenero, que es un periodista que le entrevistó en sus últimos días. Y ese libro me gustó porque dice cosas muy interesantes, se lee muy bien y tal. Luego yo estuve asistiendo a unas charlas de Sánchez Dragó, que ya se murió el pobre. Él organizaba unos encuentros que se llamaban los encuentros eleusinos. Bueno, pues allí tuve el gusto de conocer a Fernando López Mirones, que presentó un libro que había escrito que se llamaba Yo Negacionista, y que bueno, tanto el libro como la charla que dio me abrió los ojos completamente. Me di cuenta del engaño en el que vivimos, sobre todo de esas cosas que te inoculan de forma voluntaria, y de muchas otras cosas más, del clima, del cambio climático y de muchas mentiras que nos cuentan. Y ese libro, la verdad, me gustó mucho porque lo leí echando leches, se entendía muy bien y te das cuenta del engaño tan terrible en el que estamos sometidos, ¿no? Después leí un libro de Pío Moa, otro de Juan Carlos Girauta, y entonces me dio por leer libros sobre nutrición. Yo, si os acordáis, tuve el problemita de salud, de la angina de pecho, y entonces me tengo que cuidar, y me dio por leer libros de nutrición, y me leí un porrón de ellos, me leí igual 12 o 10, y de ellos tengo aquí varios que os quería resaltar, porque hay tres libros que me parecen fundamentales y son buenísimos, y os los recomiendo. Uno es ¿Qué pasa con la nutrición?, de Aitor Sánchez. ¿Qué pasa? Segundo libro que me gustó de nutrición, Beber sin sed, de Julio Basulto. Ese libro te habla de todo el azúcar y toda la mierda que llevan las bebidas, de todo tipo, porque estamos rodeados de azúcar. O sea, no os podéis hacer ni idea la locura que es esto. ¿No os dais cuenta que cada vez hay más azúcar en todos los lados? En los bares, en las gasolineras, en los supermercados. Estamos rodeados de azúcar. Es como la droga legal que te hace mucho mal, pero que nadie lo dice, y que de paso se forran los que lo hacen. Y entonces, pues, esto tiene que ser algo que alguien tiene que decirlo, y creo que voy a tener que ser yo, porque no veo yo mucha gente que esté por la labor de querer decir del peligro del azúcar, ¿no? Entonces, en este libro de Beber sin sed te habla además de las bebidas alcohólicas, de las bebidas gaseosas, de los zumos, de los batidos, del café, y te explica todo cómo se hacen, los peligros que tienen, lo poco recomendable que es beber bebidas que vendan por ahí en supermercados porque están llenas de azúcar, ¿no? Y el tercer libro, que a mí me ha fascinado y me ha encantado, es uno de los que más me ha gustado, es Comemos lo que somos, de J.M. Mulet. Es un libro maravilloso que te cuenta la historia de las comidas, la historia de los alimentos, por qué comemos, de dónde viene la paella, el salmorejo, por qué comemos el cocido, de dónde viene, los postres, y bueno, y te cuenta la historia de España. Es que es brutal. O sea, comemos realmente porque lo que comemos lo que comemos porque tiene una historia detrás. Y os preguntaréis, ¿por qué en España se come tanto el cerdo? Pues para decir que no eras judío. Es muy fuerte. Para decir que no eras moro. Y entonces en todas las comidas metían eso como para decir, que yo no soy un judío y me tienes que echar de España. Yo como judío, yo como chorizo judío, ¿no? Como chorizo y como jamón y tal. Por ejemplo, ¿no? Y la paella, dicen que venía de los romanos, el gazpacho también venía de la época romana, tortilla de patata, bueno, un montón de alimentos españoles que a mí me ha encantado, las especias, todo el follón que se montó con las especias, y gracias a eso se conquistó América, en fin, es buenísimo. Y luego hay por ahí alguno más de comida y de metabolismo, mira, por ejemplo, me leí un libro de uno que se llama Frank Suárez, que se llama El poder del metabolismo, que es un libro insignia, porque yo descubrí a este hombre y estuve en una época bastante
bastante metido en lo que él decía, porque era una persona, bueno, era porque se supone que se lo han cargado, que te hablaba de que tienes que tener cuidado con la comida, ¿no? Porque digamos que nos engordan a conciencia con basura y luego nos dan medicinas para ellos ganar dinero y tú joderte, ¿no? O sea, hay una cosa que es clara: el azúcar es veneno, es una mierda, y constantemente nos están provocando para comerlo. O sea, es como si tú no puedes follar y estás viendo porno todos los días, ¿no? Pues algo así. Es una mierda. Luego, de Antonio Escotado, porque me he cambiado rápidamente tuve otra época de leer libros de Antonio Escotado, y me leí Los enemigos del comercio, que ese libro es súper interesante porque te habla de que el primer comunista que hubo fue Jesús, y entre la religión y el comunismo quisieron joder a los comerciantes, a los empresarios, a los emprendedores, y por eso nunca el mundo le dejaron avanzar, porque el que tenía un poco de dinero, pum, le daban, ¿no? Y bueno, el lenguaje es un poquito, a veces un poco complejo, pero se entiende, y te hace reflexiones que tú te dices, hostia, pues es verdad, nunca había pensado esto, ¿no? En cómo ha jodido el comunismo a los que quieren hacer negocios, ¿no? Y quieren ganar dinero, ¿no? Han fomentado frases como que si tú eres pobre es porque el otro es rico, y no es así. Tú eres pobre porque no te has movido, colega, porque no sabes hacer dinero, pero deja a los otros que hagan dinero. Si no, no tenía la culpa de que tú seas pobre. Espabila, aprende, que yo siempre digo, coño, tenéis YouTube. Hay 1000 maneras de aprender a cómo ganar dinero. Que no es tan complicado, coño. Que hay millones de personas ahora mismo contando un mogollón de información. Y si te pones entre los libros que leas y los vídeos que veas en YouTube, tú te puedes formar perfectamente, sin pasar por una universidad, que es otro mundo también, que yo creo que es una mafia de cojones. O sea, a pagar ahí a todo el mundo y a pasar por el aro cuando no hace falta. Rameras y esposas, 4 mitos sobre sexo y deber. Esta es muy interesante. Luego, que habla de sexo también. Mi Ibiza privada, también me leí. Y Aprendiendo de las drogas, porque empecé con uno y luego ya iba todos seguidos. Aprendiendo de las drogas es un libro que es un resumen de historia general de las drogas, que es un tochazo así, y te habla de un montón de drogas, desde empezando por el alcohol, acabando por el café. Y de todas las drogas, la coca, la heroína y tal, la droga más peligrosa, que dice Antonio Escotado, es el alcohol, fíjate. Porque con el alcohol tú eres capaz de matar a otras personas, y porque te lleva tu vida a la mierda, ¿no? Por eso yo digo, joder, ¿cómo es posible que se acepte el alcohol en las fiestas, en las celebraciones, en los partidos de fútbol, en las bodas, en todos los lados? Es como que vamos a celebrar con alcohol, ¿no? Cuando es un peligro. El alcohol es peligrosísimo. Pero bueno, son cosas que se permiten, que yo de verdad no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. ¿Y qué más? Luego también leí un libro sobre una fotógrafa, se llama Revelar a Vivian Maier. Bueno, de hecho me leí 2 libros de ella, uno de fotografía y otro contando su vida. Y es la historia de una mujer que se dedicaba a cuidar niños en casas en los años 60, 50, y que la tía iba con una cámara de fotos y sacaba fotos a la peña por la calle. Y hay fotos alucinantes. Pero luego se ve cómo ella va evolucionando y cómo se le va la cabeza. Empieza a hacer fotos de periódicos, de páginas de periódicos, de cosas que no tienen ningún sentido. Empieza a acumular periódicos, a acumular fotos, a acumular cosas. No tiene un sitio donde dejarlo. Y fue porque, claro, tuvo que coger un desván, que al final luego no lo pagó cuando se murió.
y esas fotos, es lo que había en el desván, pues lo vendieron, y un tío de segunda mano encontró eso, dijo, pues voy a ver qué tal, y empezó a ver las fotos y dijo, hostia, aquí hay fotos chulísimas, y de ahí empezó a tirar, y se descubrió un artista. Y hay un libro que cuenta toda su vida, ¿no? Que su vida también telita, ¿no? Porque no fue muy agradable. Vino de Francia y las pasó putas aquí, no le quería a nadie, era como medio lesbiana, una tía rara. El erotómano, la vida secreta de Henry Spencer Ashby, de Ian Gibson. Ian Gibson es un historiador inglés o galés, no recuerdo, que hace libros, hizo un libro muy bueno sobre Buñuel, que me gustó mucho, sobre la Guerra Civil Española. Pues aquí habla de Henry Spencer Ashby, que era un filántropo, una persona que se caracterizaba porque tenía la colección más importante de los Quijotes. Y vivía en Inglaterra, y resulta que se rumoreaba que él fue el que escribió un libro que se llamaba Mi vida secreta, que trata de sus fiestecitas. Bueno, contaba era una especie de diario sexual, de índole sexual, porque habla todo el rato de metesaca, y que en España se publicó un resumen, porque eran 7 volúmenes gigantes, y en España se publicó un volumen, resumen de los 7, que la traducción la hizo Antonio Escotado. Fíjate qué casualidad. Y ese libro, que lo leí yo con 20 y tantos, me hice unas buenas pajas con ese libro, y lo que es la vida, que ahora me han pedido que haga el prólogo de ese libro, o sea, y cómo es la vida, ¿no? Bueno, pues este libro que os decía, El erotómano, de Ian Gibson, cuenta la historia de este hombre y su vida y lo que hacía, y él un poco va deduciendo cuándo pudo sacar tiempo para escribir esos 7 volúmenes, por dónde viajó, si coincidió un viaje que hizo, venía mucho a España, pues en el libro de Mi vida secreta habla de España, de las mujeres españolas, etcétera. Entonces él, digamos, que reúne todo tipo de información, y es súper interesante. A mí ese libro me gustó bastante, porque y hay fotos y deja muy claro bastante todo, ¿no? Luego leí un libro también que me llamó la atención, de Tony Cantó, que fui a una charla en los encuentros elusinos, estaba él allí, nos saludamos y le compré el libro y lo leí, porque hay que leer los libros, sobre todo cuando te lo firman. Y se titula De joven fui de izquierdas, pero luego maduré. Y es lo que está pasando a mucha gente, ¿no? Que está dejando de ser de izquierdas y están yendo hacia el otro lado. Y es el caso de Tony Cantó. Me gustó mucho sus anécdotas de la vida, de las cosas que le han pasado, de su etapa por la política. Y es un libro interesante, que se lee muy bien y que tiene su punto. Luego me dio también por leer cómics, muchos cómics, y me compraba cómics. De hecho, esta librería que veis aquí está llena de cómics. Entonces alternaba los libros con los cómics. Y un día me cayó un libro que hablaba de cómics, que se titula Cómics alternativos de los años 90, de Oscar Palmer, que tengo el gusto de conocerle. Le conocí en Mallorca hace muchos años. Bueno, pues me gustó mucho ese libro, me gustó mucho, porque habla de todos los cómics de los 90 con los que yo pasé mi juventud. Y la verdad es que el libro está muy bien hecho, dan el clavo, se lee de maravilla, es muy entretenido y te quedas con ganas de más. Así que recomiendo mucho ese libro también. También uno de los temas que más me gusta es la historia. Leí un libro que se llama Así vivieron en Al-Ándalus, de Jesús Greus, que te habla con fotos y todo, pues cómo se vivía en el sur de España hace 500 años, en Al-Ándalus. Y también leí un libro sobre la batalla de Lepanto, vista por los otomanos, vista desde el otro lado, que es un libro que me aburrió un poco. Creía que iba a ser más ameno, pero fue un poco chapa, y lo acabé leyéndolo un poco así, ¿no?
También leí un libro de Andrés Rabadán, el de la ballesta, que mató a su padre, que hizo un libro que se llamaba Historias desde la cárcel. Había alguna historia muy buena, pero luego caía un poco y no era tan digamos, divertido, ¿no? Otro libro que me gustó mucho fue El dominio mental, de Pedro Baños, que te habla de todas las cosas que están haciendo que no sabemos los militares, de cómo te intentan controlar, manejar por internet, por las redes, por la publicidad, por las series de televisión, y es un libro muy largo pero muy intenso y muy, con muchísima información. O sea, también leí el libro Hasta aquí hemos llegado, de Rodrigo Rato, el político español que le metieron en la cárcel, y también tiene su punto. Es un libro interesante porque te habla desde, pues eso, cómo para él es todo lo que ha pasado, lo cuenta desde su punto de vista, ¿no? Que es lo que yo estoy intentando hacer con mi libro también, contando todo lo que me ha pasado también desde mi punto de vista. Así que... Y tengo aquí un libro que se llama El Inmortal, de Sergio Álvarez. Sí. Este lo compré en la feria del libro. Sí, es una novela de un chico que se escapa de un reformatorio y se da cuenta de que es inmortal. A mí la inmortalidad, todo ese tema me gusta mucho. Y la verdad es que disfruté mucho el libro. Sí, disfruté mucho el libro, me gustó. Sí. Y ya está, no tengo así más libros. Bueno, es que son 40, lo que os digo, no voy a estar aquí contando los 40 libros. Que llevamos ya un tiempecillo. Bueno, pues esto es lo que os quería decir, que los libros hay que leerlos y que os recomiendo que saquéis tiempo, porque siempre se aprende algo, ¿sabes? Siempre hay alguna cosa que te puede llamar la atención. Y nada, seguiré haciendo... Tengo un vídeo también pendiente que hacer sobre libros, sobre los 10 libros que últimamente más me han gustado, y bueno, lo iré haciendo. Quiero empezar a hacer vídeos aquí en YouTube a saco, así que por aquí nos veremos. Ya sabéis, a leer siempre, que es bueno, sano, y a uno le hace ser más listo.